Voy a ceder el uso de la voz a nuestro director, el maestro Jesús Cuevas Ábalos, para que presente y le dé la debida presentación a nuestro disertante, el doctor Ángel Valderas. Adelante, maestro. Bien, muchas gracias, maestro Gabriel. Bien, buenos días nuevamente a todos, jóvenes estudiantes, maestros que se conectaron puntualmente. Tengo el agrado y además el privilegio de presentar al doctor Ángel Valderas Puga, a quien le agradezco infinitamente su tiempo, su interés en participar con nosotros en estas jornadas académicas. Tengo que decirles que el doctor Valderas Puga es un hombre muy ocupado, anda en distintos foros en el país y en ocasiones hasta fuera del país, ocupado hablando de distintos temas, particularmente del que hoy hablará con nosotros. Yo creo que es un tema alrededor del cual hay mucha desinformación a través de los medios convencionales, y escuchar a una voz autorizada para hablar del tema y además de todo, experto, conocedor del tema, nos va a permitir a todos, creo, tener un punto de referencia claro y además en el marco de la academia, un punto, diríamos, de confianza para comprender exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de la reforma eléctrica, de la reforma energética. Entonces, quiero presentar al doctor, agradecerle que ya está aquí con nosotros y presentar algunos datos curriculares como él mismo me lo envió. Datos curriculares. El doctor Ángel Valderas Puga es licenciado en Ingeniería Civil por la UAC, especialidad en matemáticas por la Universidad de Padua, Italia, maestría en docencia de las matemáticas por la UAC también, UAC, la Universidad Autónoma de Querétaro, candidato a doctor en didáctica de la matemática por la Universidad de Alicante, España, es profesor investigador de posgrado en didáctica de la matemática de 1986 a 2016 en 2 posgrados de calidad de CONACYT, miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores del Uso de la Tecnología en la Educación Matemática y del Grupo Internacional Deriv User Group. Ha impartido clases a nivel bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. Es profesor en las facultades de Ingeniería de la UAC y del Instituto Tecnológico de Querétaro. Ha sido profesor de posgrado en la Universidad de Bolonia, Italia. Ha publicado 26 artículos en revistas arbitradas, en memorias de congresos internacionales arbitrados. Trabajos suyos han sido publicados en Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Austria, Eslovenia, Suiza, Egipto y México. Ha presentado trabajos, ha hecho presentación de trabajos en 18 congresos internacionales, 8 nacionales y en varios regionales y locales. Ha impartido más de 100 seminarios o conferencias de investigación, principalmente en Italia y en México. Además de que ha impartido también cursos de actualización a docentes en Italia, en México y 2 en Ecuador, 41 conferencias de divulgación de las matemáticas, particularmente en Italia y en México. Ha dirigido 9 tesis de posgrado y es analista del sector energético desde el año 2007 a la fecha, una voz por demás autorizada para hablar de este tema. Doctor, nuevamente, gracias por su tiempo, es un privilegio tenerle aquí con nosotros. Le agradecemos y particularmente el rector me ha pedido que le agradezca el tiempo que se toma para estar con nosotros en este cierre de nuestras jornadas académicas en su 3ª edición de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias, doctor. Apago mi micrófono y le cedo el micrófono a usted. Gracias. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Bastante bien. Perfecto. Bueno. Ok, bueno, pues gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto cuando se tratan este tipo de temas, más que en un ámbito político, en un ámbito académico. En parte por lo que decía el coordinador cuando hay mucha desinformación. Por lo que veo, la mayor parte del público son estudiantes de ciencias sociales. ¿Sí me lo confirman?
Es así, doctor. Y están en la zona de Tabasco. Es correcto, doctor. Bueno, miren, esto es relevante porque yo cada plática que doy, cada foro en el que participo, tomo en cuenta a quién le estoy hablando. No es lo mismo dar una plática a estudiantes de ciencias sociales que estudiantes de ingeniería. Acabo de estar hace 15 días dando una charla en un seminario de investigación de un doctorado del Politécnico Nacional a estudiantes de ciencias ambientales y sustentabilidad. Entonces es evidente que para ellos hago énfasis en algo. He tenido charlas con empresarios. Bueno, es otra situación. Una cosa es hablar en el norte del país y otra cosa es hablar en el sureste. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el enfoque que yo vengo usando desde 2007 para hacer un análisis del sector energético? No es una cuestión técnica. Yo no soy ingeniero petrolero ni soy ingeniero electricista. No vamos a hablar de circuitos eléctricos. Trabajo con circuitos eléctricos, imparto ecuaciones diferenciales. No se trata de eso, porque eso es una cuestión técnica que corresponde a la parte técnica. Y por último, no existe la apoliticidad o no existe alguien que hable del sector energético y nos quiera vender la idea de que es un, entre comillas, técnico. Y entonces, como es un técnico, me ha tocado estar en foros, Universidad Veracruzana, Autónoma de San Luis Potosí, de escuchar a investigadores con doctorado que dicen que ellos son técnicos. Eso no existe en ninguna parte, ni en análisis de COVID, ni en análisis de logística, existe que alguien sea aideológico. Todos tenemos una ideología, todos nos posicionamos frente a un fenómeno en una determinada posición y desde ahí hacemos el enfoque. Y lógicamente, pues yo no soy la excepción. Yo tengo mi punto de vista muy particular, pero esto no implica la pérdida de seriedad, sobre todo para los jóvenes. Yo soy investigador y trabajé en Europa, donde el nivel es muy alto para posicionarse, altísimo, los requisitos son incluso más fuertes que en Estados Unidos, y si uno puede y uno está preparado, uno puede llegar a ese nivel. Y no se llega a esos niveles haciendo afirmaciones patito, o no dando datos, o siendo impreciso. Por lo tanto, yo voy a citar las fuentes que utilizo y, sobre todo, siendo ingeniero, siendo matemático, pues me manejo con base en datos, no con base en ideas preconcebidas. Y esto se los comento porque antier estuve en un seminario para profesores de contaduría de la UNAM y salió una divergencia de críticas que hicieron a mi exposición, un maestro, pero que no daba ningún dato y que además no refutó los datos que yo di. Eso en realidad es poco serio porque en investigación, en el ámbito académico, pues uno dice, aquí están los datos. Ok, refuta, puedes cuestionar la fuente, entonces presenta datos alternativos. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Ok, ya nada más ahorita espero que funcione y que ya estén viendo ahorita mi presentación. Ok, miren, ¿de qué se trata ahorita, en abril de 2022, de lo que estamos viendo en México? No me gusta hacer referencia a guerras, pero en este momento es imprescindible. Hay una guerra en Europa, en Ucrania específicamente, Rusia, Ucrania, y eso sirve para fortalecer muchas de las cosas que algunas personas hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, yo estuve en la Universidad del Petróleo, en Paraíso, Tabasco, en un foro, todavía ni siquiera se pensaba que ahí se iba a construir una refinería, y bueno, ahí estábamos señalando cuestiones importantes del sector energético. Bueno, pues estamos ante una disputa por el sistema eléctrico nacional.
pero tenemos que entenderla que es una disputa de una parte más general, que es la disputa por los energéticos, y que se da no solamente en México en este momento, sino que se da en todos los países y se da en todo momento desde hace 120, 150 años, desde que a la humanidad le cayó el 20, que los energéticos no son cualquier mercancía. Entonces, viene habiendo una disputa que yo quiero enmarcar. Por ejemplo, 1938. Ustedes que viven en un estado petrolero. Bueno, el pueblo de México hace un enorme esfuerzo por nacionalizar el petróleo. ¿Qué significa? Pues que la riqueza petrolera sea administrada por el Estado, no por un gobierno y no por un presidente. No, aquí no se trató de que fuera Lázaro Cárdenas el que administrara los energéticos. No. Tampoco se trató de que el partido de PNR administrara los energéticos. No. Tampoco se trata que el gobierno administre los energéticos. No. La nacionalización es una cuestión de Estado. Y las cuestiones de Estado sobrepasan con mucho a los gobiernos, sobrepasan con mucho a los partidos en los gobiernos y sobrepasan con mucho a presidentes, primeros ministros o jefe de Estado. Son palabras mayores. Y bueno, en 1938, el pueblo de México, gente pobre como la que vemos ahí, gente donde no había diferenciación, ricos y pobres, recolectaron dinero para indemnizar a compañías extranjeras y heredarnos, a los que estamos viendo esta transmisión, un sector, una industria energética, la petrolera, que durante décadas mantuvo al país y sigue aportando grandes recursos económicos. Hasta antes de 2013, el sector energético aportaba 40 centavos de cada peso gastado en este país. 4 pesos de cada 10 pesos gastados en este país provenían de la riqueza del sector petrolero. De eso es lo que estamos hablando en juego. Ganancias de Pemex, ganancias, no ingresos, que es distinto. Ganancias es a los ingresos. Quítale los egresos de Pemex antes de 2013, 70,000 millones de dólares de ganancias en un año. Ya descontada la corrupción de los altos dirigentes de Pemex y de los altos dirigentes del sindicato de Pemex, descontado todo eso, aún así quedaban de ganancia 70,000 millones de dólares en 2012. Para hacernos una idea de esa enorme riqueza y por qué hay una disputa y quiénes son los que intervienen en esa disputa, 70,000 millones de dólares en ese tiempo era la fortuna de Carlos Slim, total, que llegó a ser el hombre más rico del mundo. Entonces, quien controlara Pemex, si a mí, Ángel Valderas, me hubieran regalado Pemex en 2013, en un año yo sería más rico que Carlos Slim. En un solo año. De ese calibre estamos hablando. Es evidente que para grandes poderes se les hace agua a la boca. Y vean el tipo de propaganda que se manejó en ese tiempo. Coopere a la izquierda, donde está la torre de petróleo, coopere, coopere, coopere para la liberación de México, mexicano, haz honor a tu patria, espontáneas aportaciones para pagar el petróleo, ayuda a tu patria, etc. Bueno, petróleo. 1960, Adolfo López Mateos repite el proceso de nacionalización, pero ahora en el caso del sector eléctrico. Hay que tomar en cuenta que a diferencia de Lázaro Cárdenas, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, Adolfo López Mateos no era un presidente que proviniera de la izquierda.
En ese tiempo teníamos un partido hegemónico, el PRI, que prácticamente controlaba toda la vida pública en el país. Sin embargo, a pesar de que no venía de la izquierda, tuvo una visión de largo plazo, igual que Lázaro Cárdenas, no el corto plazo de los políticos, que su corto plazo es quiero ser candidato en el próximo proceso electoral, o el corto plazo de un presidente municipal que solamente vea 3 años y no le interesa lo que pase después, o el corto plazo de un presidente o de un gobernador que dice yo 6 años gobierno y luego ya puede pasar lo que sea. No, los estadistas ven a largo plazo. Y Adolfo López Mateos nacionaliza el sector petrolero, deja una carta famosísima en septiembre de 1960, y yo lo que quiero resaltar de esto es esta parte. Miren, les devuelvo la energía eléctrica, pero no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ese primer párrafo es el párrafo de un estadista, de un presidente nacionalista que logra visualizar en el futuro que esta disputa por los energéticos, siendo un sector altamente rentable, va a seguir haciendo agua a las compañías extranjeras. Bueno, ahora veamos por qué Adolfo López Mateos nacionaliza el sector eléctrico. ¿De dónde venimos? Comisión Federal de Electricidad nace en 1937 por Lázaro Cárdenas. Existía Luz y Fuerza del Centro, que nace a partir de fusiones de empresas privadas. Teníamos 2 empresas públicas. Pero ¿cuál es la situación en 1960? Y es muy actual esa situación. Pues que en 1960 solamente el 45% de la población de México tenía acceso a la electricidad. Ningún país se puede desarrollar con ese nivel de electrificación. Ninguno. Y Adolfo López Mateos observa que con las empresas privadas que ya venían operando en nuestro país desde 1880 aproximadamente, es decir, que después de 80 años, la electricidad todavía no llegaba ni siquiera a la mitad de la población. Se puede entender, pero no justificar. A una empresa privada no le conviene llevar electricidad a la Chontalpa, no le conviene llevar electricidad a la Sierra Tarahumara, a la Sierra Gorda de Querétaro, a las montañas de Chiapas. Pues no, porque es muy caro, porque tengo que construir redes de transmisión, redes de distribución, y las empresas privadas razonan en términos de lucro, no de desarrollo social. Entonces las empresas dicen, si no me conviene, no es negocio llevar electricidad a poblaciones pequeñas, por ejemplo, con 300 habitantes, 500 habitantes, 1000 habitantes, o si no tienen capacidad económica para que yo les venda la electricidad a precios que me den la mayor ganancia, pues eso no es negocio. No la llevo la electricidad. Y Adolfo López Mateos hizo lo mismo que Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador le pide a las empresas privadas que operan actualmente en México que le bajen a sus ganancias. Lo hizo Pedro Sánchez, jefe de gobierno en España, que le pidió incluso a algunas compañías idénticas de las que están en México, las mismas, les pidió lo mismo. Y lo mismo pidió Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos. Les pide a los grandes ricos que paguen impuestos. Y Adolfo López Mateos habló con las empresas privadas para que ampliaran la electricidad. Sin electricidad,
ninguna fábrica se va a ir a poner en un lugar donde no hay electricidad. Ninguna empresa. O sea, no tener acceso a la electricidad es condenar a millones de personas, a decenas de millones de personas y a enteras zonas geográficas al subdesarrollo permanente. Y entonces la gente de ahí tiene que emigrar y la situación empeora. Esa fue la razón central que vio Adolfo López Mateos. El desarrollo del país requiere electrificación, que ahorita nos estemos conectando en Zoom, que tengamos encendida una webcam, un micrófono, una computadora, iluminación, que yo me haya ido por un vaso de agua y sacado el agua del refrigerador, que los que estoy viendo hayan planchado su ropa. O sea, necesitamos la electricidad. Bueno, ¿qué pasó después de la nacionalización? Bueno, pues en tan solo 40 años, quien lleva la electricidad a otro 50% de la población, pues fueron dos empresas públicas, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, porque las empresas públicas, a diferencia de las empresas privadas, no buscan el lucro, buscan el desarrollo social. Hoy en día, fíjense el orden de magnitud, el orden de magnitud. Hoy en día, Comisión Federal de Electricidad tiene una red de 880,000 kilómetros de red de transmisión y distribución. Fíjense el orden, Estamos hablando de cientos de miles de kilómetros. Solo la distancia entre México y Nuevo Laredo son 1,000 kilómetros, 1,200. Aquí estamos hablando de centenares de miles de kilómetros. Prácticamente CFE tiene 900,000 kilómetros de red de transmisión y de distribución. ¿Pagada cómo? Por el pueblo de México. Siendo una empresa estatal, CFE logró llevar la electricidad a grandes partes del país. Y hasta antes de la reforma energética de 2013, podemos decir que nuestro país está electrificado. 99% de la población está electrificada. No existe ningún país en el mundo que pueda presumir que el 100% de su población está electrificada. Ni siquiera Estados Unidos, ni Alemania. Yo que viví en Italia, lo vi, zonas muy recónditas de las montañas, en los Alpes, pues no tienen electricidad. Y el Estado no le mete dinero ni los privados para llevar electricidad a zonas tan aisladas. Pero tener el 99% de la población electrificada significa que un país está electrificado. 98.9 matemáticamente, ingenierilmente es 100. Bueno, ahora tenemos que entender esta disputa y los resultados de la disputa a quién afecta. Miren, aquí tenemos datos de la OCDE 2018, son perfectamente actuales. Cuando hablemos de energía eléctrica y de energéticos, no tenemos que pensar nada más en nuestras casas. Ese es un gran error. Aquí vienen los 4 grandes sectores de utilización y consumo de energéticos. Son las fábricas, el transporte, las casas y los servicios. Esos son los 4 grandes sectores que requieren energía eléctrica. Y esta información de la OCDE desglosa el tipo de energético que se utiliza en cada sector. Por ejemplo, podemos observar que en las fábricas el energético más utilizado es el petróleo. Toda esta fábula de que ya el petróleo ya no se debe de utilizar, que no se debe de construir una refinería, era un poco lo que decía Jesús. Eso funciona para gente desinformada. La gente que pasa por una universidad debería de tener este tipo de información. ¿Es un energético que va de salida? Sí, pero en política pública es claro que unas cosas son corto plazo
por ejemplo, de aquí a 10 años, mediano plazo, por ejemplo, 50 años, y luego la parte más alta. Por ejemplo, Roberto Carreón pregunta que por qué el carbón viene una parte de abajo, y para eso son este tipo de charlas. Miren, les adelanto, hay una política a nivel internacional de tratar de reducir el uso del carbón por una sencilla razón. El uso del carbón, el carbón es el energético que más genera dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, aumento de la temperatura global, el carbón. Entonces, de alguna manera se trata de reducir el uso del carbón, que es un energético que se utilizó durante mucho tiempo. Recordemos la revolución industrial en Inglaterra, el energético por excelencia que se utilizó para ese desarrollo industrial fue el carbón. Bueno, luego tenemos el gas natural y tenemos la electricidad. En el transporte, lo que prevalece es el petróleo. Nos seguimos moviendo con diésel, gasolina, queroseno, combustóleo, los grandes barcos que transportan mercancía, los superpetroleros utilizan petróleo, transporte. Luego vienen la parte residencial, que es nuestras casas. Y luego viene la parte de los servicios. En servicios, pues son todas las oficinas públicas, las oficinas privadas, son las escuelas, son los hospitales, son los comercios pequeños, grandes, chiquitos, etc. Bueno, por ahí luego a lo mejor regreso a eso. La información es de la Agencia Internacional de Energía. Ok, bueno, y si ahora nos vamos acá, esto es el consumo. ¿En qué lo consumimos? Sí, pero ¿y de dónde sacamos estos energéticos? Aquí está el histórico entre 1971 y 2018. Son información de la Agencia Internacional de Energía 2020. Ustedes saben que los informes salen siempre desfasados, 1 año, 2 años. Y ahí tenemos el histórico de 50 años. En el que efectivamente nos damos cuenta, un poco la pregunta que decían, ha bajado el consumo de petróleo de un 44% a un 31%. Todavía, en el momento actual, 1/3 parte de la energía que necesita el mundo viene del petróleo. El carbón se sigue manteniendo como la segunda fuente con 1/4 parte. Se ha incrementado el uso de gas natural, va más o menos a llegar entre bajando el carbón y subiendo el gas natural a otra 1/4 parte. Sin embargo, vean que las energías llamadas limpias y renovables todavía no detonan porque hay una enorme cantidad de problemas científicos, tecnológicos, que todavía no se pueden resolver. Miren, los autos eléctricos, las baterías de ion litio, el litio, la energía eólica, la energía solar, todavía tienen una enorme cantidad de problemas como para poder sustituir a los otros energéticos. ¿Hacia allá tenemos que ir? Sí, hacia allá tenemos que ir. Esto debe ser claro, esto no es un discurso antiecológico, antiambiental, de favorecer el calentamiento global. No, hacia allá tenemos que ir, pero también tenemos que ver los plazos. Eso de que el petróleo ya no se usa es totalmente falso. Y luego lo dicen gente que se mueve en automóvil de petróleo. Regreso a la energía eléctrica, porque mucha gente no sabe, sobre todo los que no trabajan cuestiones técnicas o de ingeniería, pues que la energía eléctrica no es una energía primaria. Esto es relevante, porque cuando aquí vemos que, por ejemplo, el sector industrial utiliza un 22% de electricidad, que el sector residencial un 37% y que el sector de servicios un 50%, la gente que no conoce cree que la electricidad es otro energético básico. No, no es así. Absolutamente no.
para generar electricidad se utilizan otros energéticos. Y aquí está la situación a 2020. Los datos vienen del British Petroleum Statistical Review of World Energy de 2021, del año pasado. Como podemos ver en la gráfica de la izquierda, pues tenemos que, desgraciadamente, todavía más del 60% de la energía eléctrica en el mundo viene de combustibles fósiles. Y en segundo lugar, vienen juntos la energía nuclear, la hidráulica, la eólica, la solar, un 35%. Pero más interesante ver si lo vemos desglosado. Y desglosado es la gráfica de la derecha. Vean que vuelve a aparecer el carbón con un peso de más de una tercera parte. Esto hay que entenderlo porque hoy se discute, por ejemplo, de carboeléctricas. Italia, el 5% de su energía eléctrica proviene del carbón. Derivado de la guerra en Ucrania, acaba de anunciar hace 2 días que va a duplicar el uso de carbón para generar energía eléctrica y va a pasar del 5% al 10%. El Reino Unido, derivado de la guerra en Ucrania, ya abrió una mina de carbón que tenía cerrada. Y lo vamos a ver cada vez más. Yo estoy seguro al 100% que se va a incrementar el uso de carbón en países como Alemania, países como Polonia. Van a tener que sacar energía de algún lado. Bueno, la segunda fuente de generación de energía eléctrica, la más relevante, es el gas natural. Aporta casi una cuarta parte de la energía eléctrica. La tercera es una energía limpia y renovable. La energía hidráulica, las presas, las turbinas de las presas aportan un 16%. Cuarto lugar, la energía nuclear. Pensemos que hay países como Francia, donde el 75% de su energía eléctrica viene de centrales nucleares. 75%. Nosotros tenemos una planta en Laguna Verde, Veracruz. Ellos el 75%. Y países que antes estuvieron en la esfera soviética, Ucrania, Eslovaquia, la República Checa, más de la mitad de su energía proviene de la energía nuclear. Bueno, y las energías que van naciendo y que no van naciendo ahorita, la energía eólica, el viento, el istmo de Tehuantepec. Miren, líder en producción de energía eléctrica a partir del viento, Dinamarca. ¿Cuándo comenzó Dinamarca a usar aerogeneradores? En el lejano 1983. Más o menos le bajamos a 1980. Estamos hablando de 40 años. 40 años de que países comienzan a generar energía eólica. Y sin embargo, vean que apenas aporta un 6%. Vámonos a la solar, porque también la gente que no sabe cree que todo lo va a resolver con energía eólica y solar. No, no es cierto. Hay que entrar un poco a fondo para ver cuáles son las ventajas, pero también las desventajas y los obstáculos de ese tipo de energías. Porque tienen ventajas, sobre todo ecológicas, pero también tienen fuertes desventajas que son ecológicas, que son económicas y que son técnicas. Un 3%. ¿Y de cuándo viene la energía solar? Pues más o menos igual que la eólica. Ya en los principios de los años 80 del siglo pasado, los Estados Unidos estaban ya produciendo energía solar. Solo les señalo un dato para que se den cuenta de por qué el problema es tremendamente complicado. Miren, la eficiencia de la energía solar es un 20%, incluso en Tabasco, que ustedes tienen mucho sol. Y la eficiencia de la energía eólica, un 30%. ¿Qué significa? Si no hay sol,
si está nublado, si llueve, si hay fríos, si hay frío, si una parvada de pájaros se caga sobre paneles solares, si no se limpian, se llenan de polvo, baja la eficiencia. Y entonces, de 24 horas al día, solamente el 20% puedo generar energía eléctrica, es decir, 5 horas. Pero todos ustedes saben que ni las fábricas, ni las casas, ni los servicios van a usar electricidad 5 horas. Tenemos refrigeradores en nuestras casas. Los tenemos que usar 24 horas. Entonces, la energía solar me puede suplir en este momento a toda la energía utilizada en casas, fábricas, servicios, de ninguna manera. De ninguna manera. Y la solar, que va la eólica, perdón, que va un poco más arriba, su eficiencia es del 30%. Es decir, de 24 horas al día nos proporciona 7. En el momento actual. ¿Va a haber avance tecnológico, científico? Sí. Este 30% a lo mejor se va a incrementar al 40% y a lo mejor ese 20% al 30%, pero no más allá porque hay otro tipo de obstáculos. El viento depende de condiciones meteorológicas. Para poder generar energía eléctrica a partir del viento, el viento tiene que tener velocidades entre 10 y 90 kilómetros por hora. Si la velocidad es menor, el aerogenerador no se mueve. Y si es superior, el aerogenerador se cae. La vibración mecánica en la base tira al aerogenerador. Y luego también tenemos que ver la dirección del viento. Bueno, esa es la situación que tenemos con la energía eléctrica. Por eso es que hoy en este país hay gente que habla de plantas de ciclo combinado. Pues utilizan gas. Se habla de carboeléctricas. Por ahí hay una manchita roja, oil, petróleo, que son las que utilizan combustóleo, principalmente en la península de Yucatán, que no está conectada a la red eléctrica nacional. Y tampoco la otra península de Baja California está conectada al sistema eléctrico nacional. Están como aislados. Baja California recibe energía de los Estados Unidos. Bueno, esas son las más relevantes. Ok. Van dos dicotomías que son netamente, exquisitamente políticas, sociales, sociológicas. Son de ciencias sociales, no son técnicas. Esta es una dicotomía. Interés colectivo contra el lucro. ¿Quién controla? El Estado contra el control privado. Y aquí nos vemos que cada quien se pone en una posición. Las dos posiciones extremas son: el Estado controla totalmente la energía eléctrica en un país. Vattenfall en Suecia, Fortum en Finlandia. Control total del Estado en energía eléctrica. Control privado, Estados Unidos, como el paradigma de que todo ya se privatiza, la educación, la salud, todo privatizan. Bueno, pues ahí está el otro extremo. Control total de los privados, control total del Estado. Y como el mundo no es blanco y negro, hay toda una gama de matices. Aquí funciona mejor la fuzzy logic que la lógica aristotélica del tercer excluido, ¿no? Pues hay una enorme matices de grises. Y entonces están los híbridos. Una parte estatal y una parte privada. Bueno, esa es una dicotomía en la cual todos los países del mundo se mueven hoy, se han movido en el pasado y se han movido en el futuro. No nada más en el sector energético, en el sector educativo, en el sector de salud. Tenemos a los países nórdicos, Alemania, España, Italia, incluso el Reino Unido, que ellos han mantenido un control prácticamente total, igual Canadá, en el sector de salud, que pertenece al Estado. O sea, prácticamente en estos países es desconocida la medicina privada, aunque nos suene raro a los mexicanos, pero así es. Bueno, y viene la otra dicotomía que quizás es más grave, o al menos yo la veo más grave. El sector energético no son estuches de lentes,
no son mouses, no son estas cajitas de plástico, tampoco teclados. No. Los energéticos son un sector estratégico ligado a la seguridad nacional. Y ahí les presento dos fotografías. Una, un famoso apagón en Nueva York el 13 de julio de 2019. Deja de funcionar, imagínense Nueva York, dejan de funcionar los elevadores. El análogo sería que en Tabasco dejen de funcionar en pleno verano los ventiladores y el aire acondicionado y los refrigeradores. Así es con los apagones. Dejó de funcionar el metro. Ciudades inmensas para moverse de un lugar a otro. Y la fotografía de la derecha, que es muy actual, es de 1973, cuando por cuestiones geopolíticas, los árabes, por ejemplo, dice Roberto Carrión, ¿cuándo es que se dan estos apagones? Ahorita explico uno, que es el más relevante. Miren, 1973, guerra del Yom Kippur, que aquí para ustedes, estudiantes de ciencias sociales, saber historia es oro molido, porque el presente se entiende viendo el pasado. Guerra de Yom Kippur, 1973, árabes contra Israel. Occidente, Europa Occidental y los Estados Unidos apoyan a Israel. En represalia, los países árabes cierran el suministro de petróleo y gas a Europa. Muy parecido, fíjense cómo a veces la historia regresa, no exactamente igual, pero muy parecido a la disputa que estamos viendo justo en este momento, en abril de 2022. Guerra de Ucrania. Los países europeos le dicen a Rusia, en represalia que invadiste Ucrania, no te vamos a comprar petróleo. Rusia contesta, el petróleo va asociado al gas. Si no me compran petróleo, no les vendo gas. Apenas acababan de terminar cuando los europeos dicen, sí te compramos gas. Esta cuestión de seguridad nacional es algo que yo observé ausente en el discurso de la oposición a la reforma eléctrica. Lo que me parece increíble, porque ser de derecha no implica no ver la seguridad nacional o lo que es un sector estratégico o la soberanía energética. Yo tengo una enorme cantidad de ejemplos de políticos de derecha que defienden con todo lo que pueden sus sectores nacionales. Entonces, en ese sentido, pues sí tenemos que tomar en cuenta que cuando los árabes cierran la llave, en pleno invierno, además, no sé, ustedes están en Tabasco, pero no sé quién ha vivido en el norte. Miren, yo he vivido en el norte, yo viví en Padua, ahí estudié. Para que se den una idea, Padua está en el paralelo arriba de Toronto, Canadá. O sea, arriba de Chicago, arriba de Quebec. Todos los canadienses viven casi en la frontera con Estados Unidos. Bueno, yo he estado todavía más arriba, lo que significa más frío. Frío tremendo. Necesitas calefacción, porque si no, te mueres de hipotermia. Recordemos que antes de la calefacción, la esperanza de vida en Europa era de 40 años. Una pulmonía, una gripe te llevaba directamente a la tumba, un enfriamiento, ya, de entrada. No había refrigeradores para almacenar medicinas, vacunas. La vacuna Pfizer-BioNTech, ya lo vieron, requiere 70 grados bajo cero para poderse conservar. Entonces cierran la llave del gas y ahí está el que controla. Hoy en día Rusia les dice a los europeos, me estás quitando mi dinero en euros o en dólares, pues entonces ahora te voy a vender mi gas, pero me pagas en rublos. No, pues ahora sí que depende de cuánto dependes del gas ruso. Hungría ya se quebró, Alemania ya se quebró, hay otro que es, no sé si la República Checa, Eslovaquia, y hay 4 países europeos que dijeron, pues vamos a tener que pagar en rublos, porque la otra opción es quedarme sin gas. Y si me quedo sin gas,
le pego a mi industria, le pego a mis servicios y le pego a las casas. Porque quedarse sin gas no nada más es el gas para las estufas, es el gas para los procesos industriales y es todo lo que tiene que ver con calefacción, porque si no tienen que pasar al combustóleo, con petróleo, o la energía eléctrica. Pero la energía eléctrica sale junto y con pegado, porque utilizan el gas para generar energía eléctrica. Bueno, ¿qué tan relevante es la seguridad nacional? Pues miren, vean esta diapositiva. El día que Pemex intenta comprar la mitad de una de las 132 refinerías norteamericanas, durante 6 meses se reúne su Comité de Seguridad Nacional. Vean, Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos. Pero vean la tercera columna. ¿Quiénes están en ese comité? Pues ni más ni menos que el Departamento de Defensa. ¿Qué significa? Para vender la mitad de una de 132 refinerías, necesitas la autorización del ejército, el ejército de los Estados Unidos. No solamente el Departamento de Energía, ni de Comercio, no. Ahí hay 2 departamentos clave en cuestiones políticas: Defensa y el Departamento de Estado. Así de delicado es. Brevísimos ejemplos que ha pasado en el pasado. Por ejemplo, en los años, en la primera década de este siglo, entre 2000 y 2010, la empresa china, bueno, se pone a la venta la tercera petrolera norteamericana en ese tiempo, que era Unocal. Bueno, los chinos dicen, está a la venta, la compro. Se vendía Unocal en $16,000 millones y CNOOC, China National Offshore Oil Corporation, dice, pues si la venden en 16,000, ahí van 18,500 millones de dólares. 2,500 millones de dólares más. 50,000 millones de pesos más. Creo que el presupuesto anual de todo Tabasco, órale, de propina para adquirir Unocal. Pero, ¿qué creen? Diputados y senadores norteamericanos del Partido Demócrata y del Partido Republicano, es decir, la derecha y la ultraderecha norteamericana, bloquearon la venta. Y su razón fue seguridad nacional. Segundo ejemplo, miren, de aquí puedo dar una lista de 40 ejemplos, así, 40 ejemplos. Miren, en España, la empresa rusa Lukoil intentó adquirir Repsol, que hoy en día algunos en México conocen porque tiene gasolineras en México. Bueno, salió el líder de la derecha española, Mariano Rajoy, que después se convirtió en primer ministro, y dijo textualmente, no podemos poner nuestro petróleo, nuestro gas, ni nuestra energía eléctrica en manos de extranjeros. Eso nos convertiría en un país de quinta división. Y aquí también hay una cuestión de hipocresía, porque los españoles no permiten que los extranjeros se apropien de su sector energético, pero las empresas españolas del sector energético sí que se quieren apropiar del sector energético de América Latina. Hipocresía. Yo en mi casa no, pero en la tuya sí. Y tercero, que es un caso muy interesante, empresas del sector eléctrico. Endesa era la CFE española. Endesa fue la que electrificó España. Y luego se las privatizaron. Ya privatizada, E.ON es la empresa de electricidad más fuerte en Alemania y EDF es Electricité de France, que ahorita voy a dar un dato de Electricité de France, francesa. Curiosísimo el ejemplo 3. Se forma un pool de empresarios, fíjense nada más, liderados por Iberdrola y por Naturgy, hacen una vaquita, y también estaba Repsol, hacen una vaquita y dicen, no vamos a permitir que un sector tan estratégico como es la energía eléctrica quede en manos de extranjeros. Y fíjense, estamos hablando de 3 países que forman parte de la Unión Europea.
España, Alemania y Francia. Sin embargo, los españoles saben perfectamente que si Endesa cayera en manos de los alemanes, la política energética iba a estar dictada por los alemanes. Y si caía por los franceses, en manos de los franceses. Sin embargo, esto es dinámico, porque hoy Endesa está controlada al 90% por Enel, Ente Nazionale Energia Elettrica, que era la empresa pública italiana, era la CFE italiana, también privatizada. Así es que detuvieron durante algún tiempo y luego entra por la puerta de atrás la italiana Enel y se apropia de Endesa. Hoy, en este momento, en 2022, quien controla Endesa son los italianos de Enel. Hay que recordar que Italia tiene un peso económico mucho mayor que España. Menos que Alemania, menos que Francia. Bueno, y muy interesante, EDF, Electricité de France. Vean la dicotomía, control estatal o control privado. Ahí están los datos actuales en este momento de Electricité de France. ¿Quién controla el 84% de las acciones de Electricité de France? El Estado español. No Emmanuel Macron, no el partido Francia en Marcha de Emmanuel Macron, no. La política de Estado francesa nunca ha dependido de quién gobierna. Este control estatal de EDF lo mantuvo el derechista Nicolas Sarkozy, lo mantuvo el izquierdista del Partido Socialista francés François Hollande, antes lo controló los gaullistas con Jacques Chirac y antes la izquierda con François Mitterrand. Es el Estado francés quien controla el sector eléctrico. Y miren, apenas en abril del año pasado, hace un año, Macron, que se acaba de reelegir, dice que el gobierno francés está estudiando retirar de la bolsa a EDF y va por el 100% del capital. Ahora, otra cosa muy interesante, vean los porcentajes minúsculos de los fondos de inversión internacionales. La única que rebasa es el 1%, es Thornburg Investment. Pero uno de los más famosos, más poderosos en el mundo, como Vanguard Group, no llega ni al 0.5%. Y BlackRock no llega ni al 0.3%. Es decir, el Estado francés se cuida muy bien de que los privados no tomen la política energética de su país. Y mantienen un 85-15%. Porque hay que ver que más del 1.2% lo tienen los mismos empleados de Electricité de France. Y bueno, ya había hablado de Vattenfall, miren, subrayé en rojo, controlada totalmente por el Estado sueco. Fíjense, no dice Swedish Government, dice Swedish State, el Estado sueco, ¿no? Esa es una cuestión estatal. Bueno. 2022, 2018, cambio de gobierno en México con una visión diferente de 36 años de neoliberalismo en México que arrancan en 1982 con Miguel de la Madrid. Bueno, esta gráfica que viene del CIEP, ¿no? Centro de Investigación, muestra una cosa tremendamente preocupante. Lo que ven en rojo es el umbral de dependencia energética. Y lo que vienen en verde es la parte de arriba, de cómo fuimos cayendo en nuestro índice de dependencia energética. Y a partir de 2014, a partir de la implementación de la reforma energética de 2013, viene una caída brutal en nuestro índice de independencia energética. Para mí esta gráfica, más allá de palabras, de posiciones ideológicas, de ideas preconcebidas, esta gráfica muestra los resultados desastrosos de la reforma energética de 2013 que se aplicó en 5 años, porque empezó a implementarse en 2014
y se implementó hasta finales de 2018 con Enrique Peña Nieto. Estos datos yo los he presentado, he estado en varios foros, en debate, gente que estaba a favor en contra de la reforma. Con este dato no saben qué decir, porque hemos caído en dependencia. Y bueno, el ejemplo, ahora vamos a México. Miren, hasta 1997 éramos independientes en gas. Quiere decir que nuestra producción de gas satisfacía nuestras necesidades. Vean esas tres gráficas. Arriba, en color guinda, es el consumo en nuestro país. En verde viene la producción de gas. Lógicamente, si no produces lo que necesitas importar. Y entonces la gráfica amarilla viene la importación. Bueno, la gráfica y los datos son contundentes. A partir de 2010, observamos, a partir de 2010, comienza una caída permanente en la producción de gas natural en México, derivado de una política pública de los gobiernos del PAN y el PRI, porque lo tenemos que decir, esto es el resultado de la política hasta 2010 de Felipe Calderón y de Vicente Fox, que nos vendieron la idea que salía más barato comprar el gas afuera que producirlo. Y ustedes lo han de haber visto en Tabasco. Se deja de producir gas, se deja de invertir y se comienza a comprar cada vez más gas en el extranjero. ¿Qué pasa en 2018? Cuando llega el nuevo gobierno, pues resulta ser que este país tiene que importar diariamente arriba de 5,000 millones de pies cúbicos diarios de gas. Y ahí viene la gráfica inicial. Si no importamos este gas, se paraliza la industria mexicana, se paraliza parte de la vida en nuestras casas, se paralizan los servicios y se paraliza la generación de energía eléctrica. Porque en México el 60% de la energía eléctrica viene del gas natural. Entonces, hoy viernes, este país tuvo que adquirir 5,000 millones de pies cúbicos de gas. Ayer tuvimos que importar 5,000 millones de pies cúbicos de gas. Mañana sábado y el domingo, 5,000 millones. ¿Cuánto nos cuesta esto? Bueno, el costo más barato es lo que tienes que pagar. 12,200 millones de dólares. 12,200 millones de dólares son ni más ni menos que al año en 2018, 250,000 millones de pesos en un año. ¿Para qué alcanzan 250,000 millones de pesos? Pues ese es el presupuesto ni más ni menos que de Ciudad de México. Es el presupuesto anual del estado más grande del país y más poblado, que es el Estado de México. Bueno, pero viene otra dependencia que es peor. Peor. Cuando uno depende de los energéticos de otro país, pueden suceder cosas como esto. Este es un aviso ominoso para México. Fue febrero de 2021, onda gélida en Texas, y a diferencia de México, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo, primero está Texas, en segundo lugar Texas, en tercer lugar Texas, en cuarto lugar Texas, en quinto lugar Texas. Ciérrale la llave a los mexicanos, porque ojo, casi todo el gas que estábamos importando aquí viene de los Estados Unidos. Febrero, pleno invierno, nos cierran la llave del gas. Sale. Crisis en 6 estados de la República del Norte. Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora. Paralizados. ¿Cuánto cuesta la dependencia energética del extranjero? Lo puse enmarcado en rojo. Daños a 2,600 empresas. Y lo dicen los empresarios, ¿eh?
Es el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora. Daños a 2.600 empresas del orden de 2.700 millones de dólares. 54,000 millones de pesos le costó a este país esta política pública. Esta política pública nos puede costar carísimo. Ahí está. Sale más caro no tener energía. Paralizadas las fábricas, 5 millones de personas afectados. A lo mejor no les llegó a Tabasco, pero a Querétaro nos llegaron apagones. Se tuvieron que turnar las empresas, se racionó el servicio y nos comentaban, a mí me comentaron, parte del problema lo resolvió Comisión Federal, porque es muy interesante, ¿eh? Para resolver este problema de la falta de gas, todas las empresas privadas en México se hicieron rosca. Ninguna empresa privada en México intentó resolver el problema. Simplemente dejaron de generar electricidad, dijeron no hay gas, que resuelva el problema Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad, empresa pública, lo resolvió en 3 días y medio. Yo entrevisté a 2 líderes sindicales del SUTERM, Coahuila, que trabajan en las carboeléctricas que México tiene en Coahuila. Y nos dijeron, 1, restablecer el servicio en 3 días y medio nos costó a CFE, a ustedes tabasqueños, a mí, nos costó 80,000 millones de pesos, que tenemos que sumar a esos 54,000 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta el cierre de la llave del gas? A México ya le costó 150,000 millones de pesos en 3 días y medio. ¿Cuánto cuesta la dependencia energética del gas natural? Si no lo tenemos, a este país le cuesta 50,000 millones de pesos diarios. El presupuesto anual de Tabasco quemado en 3 días, en un día, y en otro día, y en otro día. ¿Cómo ven a su estado Tabasco sin un solo peso de financiamiento? Eso es, así lo tenemos que entender. La dependencia de extranjeros es extremadamente peligrosa, es riesgosísima. Y bueno, ustedes lo saben, nos dejaron también la dependencia de las gasolinas y del diésel. Ahí está la importación. Prácticamente en 2003 no importábamos nada de diésel e importábamos solamente 55,000 barriles diarios de petróleo. Para cuando se va Enrique Peña Nieto, para que el país no se nos paralizara, se tenían que importar 600,000 barriles diarios de petróleo y 240,000 barriles diarios de diésel. Y eso tiene un costo, 30,000 millones de dólares anuales, 600,000 millones de pesos. Estoy partiendo de que Tabasco tiene un presupuesto más o menos como Querétaro, de 40, 50 mil millones, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando del presupuesto de 12 años de Tabasco. 30,000 millones. Y cada año, ¿eh? Cada año. Aquí está la otra gráfica que muestra claramente el gran fracaso de la reforma energética de 2013, porque se ve claramente cómo a partir de 2013 pasamos de tener superávit a déficit en la balanza comercial petrolera. Toda la parte de la izquierda de ese segmento horizontal muestra que este país tenía un superávit de 20,000 millones de dólares, 400,000 millones de pesos que ingresaban porque exportábamos más de lo que importábamos. Y luego vean la caída brutal. Ya para 2015 prácticamente perdimos el superávit. Para 2017 ya arrastrábamos un déficit de 4,000 millones. Es decir, esa reforma energética nos estuvo costando al año 25,000 millones de dólares, 500,000 millones de pesos, presupuesto de 10 años de Tabasco. Bueno, ¿qué pasa en este momento? Y tú, Jesús, me dices en el tiempo, yo me puedo detener en cualquier momento.
Ajá. No, adelante, doctor, estamos en tiempo. Ok, miren, voy a la parte del sector eléctrico. ¿Qué hay en el nuevo gobierno? Bueno, ya se tenían los datos, pero datos más precisos. Bueno, veamos que CFE comienza a generar energía eléctrica cada vez menos. Para este año, el año pasado, que es la situación actual, ya solamente generaba el 38%, mientras que los privados pasaron de no generar nada al 62%. Bueno, los ingenieros de Comisión Federal, esta información es oficial de Comisión Federal, lógicamente hicieron la proyección y vieron que al final de la década, Comisión estaría generando un triste 15% y los privados un 85%. Justo la proporción inversa de Electricité de France, que es al revés. Ahora, no se necesita ser genio, no se necesita tener una maestría, basta el bachillerato y ni siquiera el bachillerato para saber que quien controla el 85% controla el mercado. Quien controla el 70% controla el mercado. Quien controla el 62% controla el mercado. ¿Cuál era la propuesta de la reforma constitucional del presidente de la República? Era esta, pues simplemente que el Estado retomara el control de la generación de energía eléctrica, que regresáramos a la situación de 2017. Muchos estábamos por regresar a la situación del 2000, pero bueno, ya el 2017 al menos dices, es el Estado el que controla. Porque esto es riesgosísimo. Miren, este es el SENACE, en donde nos muestra la lista de participantes en el llamado mercado eléctrico. Son como 200 celdas con información poco relevante, que yo la ubico como una falta de transparencia o de opacidad. Porque de izquierda a derecha viene el nombre de una empresa, viene el tipo de servicio, viene cuándo comenzaron los contratos, viene el nombre de una persona de contacto y un correo electrónico. Miren, sinceramente, yo como investigador, como profesor de matemáticas, como profesor de ingeniería, yo no le aceptaría a mis estudiantes esta información, porque no está la información relevante. La información relevante debería de ser, ¿quiénes son las empresas que generan energía eléctrica? ¿Cuál es su capacidad instalada? ¿Cuánto están generando? ¿Cuántas plantas tienen? ¿En dónde están ubicadas? Para que se pueda verificar. Y el tipo de combustible que utilizan. Es así que es información relevante para saber quién controla la información. Bueno, pues aquí les va parte de la información. Nada más que no me vea, ok, ahí está. Miren, a partir del Parlamento abierto, se presentó una persona que representa a la Asociación Mexicana de Energía. Yo hice un ejercicio con mis estudiantes, yo trabajo con estudiantes de alrededor de 20 años de edad, algunos son más chicos, 19, otros tienen 21, 22, les presenté esta lámina y les dije, a ver, chavos, tienen que manejar lenguaje, van a ser ingenieros, tienen que manejar muy bien el lenguaje. A ver, ¿qué dice acá arriba? Asociación Mexicana de Energía. Perfecto. Ahora díganme de qué se trata. Ah, bueno, pues es que es un grupo, una asociación, está muy bien. ¿A qué se dedican? A la energía. Ok, ¿qué más? No, pues ya, profe, son empresarios del sector energético. No, escuincles y escuinclas. ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? A ver, ¿cómo que ya? No. A ver, vean, ahí en medio hay una palabra. Dice mexicana. Bueno, son empresas mexicanas. Bueno, lógicamente en esas clases van animadas, ¿eh? Aquí ya les presenté todo. Bueno, vean ahí,
los datos, absurdo. Resulta ser que la Asociación Mexicana de Energía, de acuerdo a su portal, de acuerdo al numerote grande que aparece aquí, de acuerdo a lo que ellos mismos dicen y de acuerdo a datos de Comisión Federal de Electricidad, en la AME están integradas las empresas más importantes de generación de energía eléctrica en México. Son 17 y como podemos ver, porque las banderitas yo se las puse, esas banderitas son 15 banderitas no mexicanas. O sea, algo que solamente sucede en México, kafkiano, que la Asociación Mexicana de Energía esté controlada por empresas extranjeras. Esa asociación tiene de mexicana lo que yo tengo de chino mandarín, que no tengo nada de chino mandarín. Y veamos quiénes dominan la energía eléctrica en este país. 4 empresas españolas: Iberdrola, cuya sede está en el País Vasco, en Bilbao; Naturgy, Fisterra y Acciona. 4 empresas norteamericanas: Saabi, Sempra, Tegen y AES. 2 empresas japonesas: Mitsui, Mitsubishi. 2 empresas británicas: Contour Global y Atlántica. Una empresa italiana, Enel. Una coreana, KST, y una francesa, Engie. Bueno, pues ahorita voy a regresar aquí, pero miren, ahí está el comité directivo de la AME. Ahí se ve quién toma las decisiones. La presidencia la tienen los japoneses de Mitsui y la vicepresidencia los norteamericanos de Sempra. Y de ahí abajo, de 15 consejerías, solamente aparecen 2 ventanitas en México. Pero ahora me regreso porque hay una cosa relevante, ¿eh? Para eso también sirven los números. Para los jóvenes que estudian ciencias sociales, miren, la matemática es una herramienta poderosísima de comprensión del mundo. Y hay una competencia matemática esencial: sentido numérico. Un número es grande, un número es pequeño, uno es más grande que otro. Y eso, para eso nos lo enseñan desde la primaria y luego en la secundaria, aunque después vayan a ser abogados, sociólogos, lo que sea. Bueno, ahí está. La estadística también es importante. Bueno, vean el numerote, 25,440. Vámonos a ver cuánto pesan estas 2 empresas mexicanas. Ojo, los datos son del portal de la AME, ¿eh? Es el mismo portal de la AME quien está diciendo. Bueno, pues dicen EBM. Les aseguro que nadie de los que está siguiendo esta charla había oído hablar jamás de una empresa EBM, mexicana, generadora de energía. Pues no, porque 100 megavatios de 25,440 megavatios es la ridiculez del 0.4%. Y luego allá aparece el Grupo México, cosa muy chistosa. Yo me metí al portal del Grupo México para ver cuál es su capacidad instalada para generar energía eléctrica. Y oh sorpresa, el mismo Grupo México no dice que esté generando energía eléctrica. ¿Quién sabe qué está haciendo dentro de la AME? Nada más de relleno, porque el Grupo México se dedica a infraestructura, se dedica a hidrocarburos y se dedica a la minería, pero no tiene una sección de generación de energía eléctrica. Resultado: la única empresa mexicana con datos de la AME genera el 0.4% y los extranjeros generan el 99.6%, lo que significa todo. Son los extranjeros los que ya están dominando la generación de energía eléctrica en este país. Y eso nos lo dicen los datos. Y dentro de esos datos, no es casual que el presidente de la República permanentemente se refiera a Iberdrola, transnacional española, porque vean hasta arriba, según los datos del portal, pues ellos tienen más del 40%.
y además de manera imprecisa. De esos 25,440, dicen que la mayor parte la tiene Iberdrola, más de 10,000 megavatios. Y luego por el peso, en el portal viene Mitsui y Naturgy con más de 2,000 megavatios, 20 veces más que EBM. Y luego aparece la banderita de Saabi, pero como es una gráfica de barras, debe de pesar igual que Mitsui y que Naturgy. Estaríamos hablando de tranquilamente 16,000 megavatios, si no es que 20,000 megavatios. Es decir, la tajada de León se la lleva Iberdrola, Mitsui, Saabi y Naturgy. Esto no es ideológico, esto no es un prejuicio, esto no es una idea preconcebida. Cuando uno afirma que los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica y están favoreciendo a intereses extranjeros, es por esta lámina. Pues sí, están favoreciendo a intereses extranjeros, porque entonces tendríamos que cambiar aquí y miren, en vez de privados, esta tabla debería de decir extranjeros. Eso ya nos mete en un problema como país tremendo. No nada más es el control privado. Quiere decir que en el sector eléctrico hay grupos en México que quieren que pase lo mismo que pasó con el sector bancario, en el que los bancos mexicanos se entregaron a bancos extranjeros y en donde las ganancias del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, alias Bancomer, terminan en España. Y las ganancias de Citibanamex terminan en Estados Unidos. Y las ganancias de HSBC terminan en Hong Kong y en el Reino Unido. Y las ganancias de Scotiabank terminan en Canadá. Las ganancias del sector eléctrico terminan en España, en Estados Unidos, en Italia, en Corea, en Francia. Y si cargan gasolina en gasolineras de British Petroleum, las ganancias terminan en Londres. Y si cargan gasolina en Total, las ganancias terminan en Francia. Y si cargan gasolina en Repsol, las ganancias terminan en España. Fíjense nada más yo la contradicción que veo, ciudadanos y ciudadanas mexicanas que al mismo tiempo que le entregan sus ganancias a empresas extranjeras, que le quitan dinero al Estado mexicano, cargan en gasolineras extranjeras, le quitan dinero a Pemex. Favorecen a las empresas extranjeras, le quitan dinero a Comisión Federal, le quitan dinero al gobierno, pero luego exigen que el gobierno les dé más servicios, más educación, más escuelas, más infraestructura. Es una enorme contradicción que como ciudadanos tenemos que tener muy claro. Yo no le puedo exigir a un gobierno que me dé más servicios cuando al mismo tiempo le estoy dando mi dinero que debería de tener el gobierno a extranjeros. Eso es como darse un balazo en un pie. Bueno, y resulta ser que estos extranjeros han abusado de las leyes. Se les crearon leyes ad hoc desde 1992 con Carlos Salinas de Gortari, se modificó la Constitución en 2013 y resulta ser que vean que los mexicanos, un país con 60 millones de pobres, estamos subsidiando empresas europeas y norteamericanas. Y los hemos subsidiado entre 2015 y 2021 con 500,000 millones de pesos. El principal trancazo es los daños por contratos. 400,000 millones de pesos, contratos todos a favor de empresas extranjeras por encima de México. En gris, en la parte superior derecha, en gris, el segundo trancazo muy fuerte, casi de 30,000 millones de pesos, es porque estas empresas extranjeras generan electricidad, por ejemplo, Iberdrola en el istmo de Tehuantepec. ¿Y cómo le hace Iberdrola para llevar la electricidad del istmo de Tehuantepec a Villahermosa?
a Comalcalco. ¿Cómo le hace? Pues utiliza la red de transmisión de Comisión Federal, pero no pagan lo que deben de pagar. Están pagando 1/10 parte de lo que deberían de pagar. Pues eso es un subsidio. Amarillo. Se inventaron una forma de generar energía eléctrica que se llama autoabasto, que tiene un sentido. Volkswagen en Puebla necesita grandes cantidades de electricidad. Construye sus generadores de energía eléctrica en Puebla, en la Volkswagen, para tener siempre electricidad. Eso es el autoabasto. Pero resulta ser que en este país, Iberdrola, Naturgy, Enel, tienen contratos de autoabasto, pero no fabrican nada. O sea, ¿cómo le doy un contrato de autoabasto a alguien que no fabrica nada? ¿Eso qué es? Y todos sabemos que lo que hacen es que venden electricidad, porque todos saben que Iberdrola, Enel, Sempra, Naturgy se dedican a generar electricidad y venderla, distribuirla y venderla. A eso se dedican. No deberían de tener autoabasto. Bueno, eso nos ha costado 21,000 millones. Después, para favorecer a los extranjeros, se inventan que las únicas energías limpias son la solar y la eólica, yendo a contracorriente, porque incluso en el portal de Enel aparece como energía limpia y renovable la hidráulica y la geotérmica. Y entonces obligan, en el lado izquierdo, abajo, en verde oscuro, obligan a que Comisión Federal de Electricidad le regale 6,000 millones de pesos a estas empresas extranjeras solo porque generan con solar y eólica. Verde claro, pero como no siempre hay sol y no siempre hay viento, tienen que entrar energías de respaldo. No se asumen los privados como sí lo hacen en sus países. En Italia, Enel se tiene que hacer cargo de que si no genera la electricidad suficiente, tiene que utilizar carboeléctricas, ciclo combinado, lo que sea, para entregar la energía. En México no. Los extranjeros le dejan todo a CFE. Bueno, este es el contexto de la iniciativa de modificación de la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso el año pasado y que hoy ya quedó vigente porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es inconstitucional. Bueno, y miren, para no alargar ya mucho la charla, voy a terminar con esto, pero todavía algunas. Miren, ¿por qué es relevante tener claro qué pasa si los privados se apoderan de la generación de energía eléctrica en México? Y vean esta diapositiva, que es gravísima y todos lo tenemos que ver. Porque todos estamos acostumbrados a pagar un recibo de energía eléctrica, aquí está el mío, del verano pasado, 643 al bimestre, pero muy poca gente pone atención a lo que dice abajo el recibo. Ese recibo dice apoyo gubernamental, es decir, subsidio. Y ojo, ojo, ninguna empresa privada en la historia de la humanidad, en ningún país, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, va a subsidiar a sus clientes, porque generar energía eléctrica cuesta. Por ejemplo, aquí viene mi recibo y dice el costo del suministro, 95 pesos, costo de distribución, 363, costo de transmisión, 62, costo de energía, 243, costo de capacidad, 157. Bueno, pues ojo, amarrémonos el cinturón, sobre todo los que estuvieron en contra de la reforma del sector eléctrico, porque entonces vamos a ver cuántos ciudadanos van a estar contentos de perder el subsidio, porque eso es lo primerito que van a hacer los extranjeros. Enel no subsidia a los italianos, Iberdrola
no subsidia a los españoles. Sempra no subsidia a los norteamericanos. Nadie. Y entonces vamos a ver a qué estamos dispuestos. Miren, yo pasaría a pagar solo por la pérdida del subsidio 1,000 pesos. Pero no voy a pagar 1,000 pesos, ¿eh? Voy a pagar más. Porque tomen en cuenta que eso es el puro costo. Nada más el costo. Nada más el costo. 1,000. Ninguna empresa va a vender al costo. Va a vender más arriba del costo para recuperar su inversión o para tener ganancia. Ahora, ¿quiénes están más en peligro? Los tabasqueños, los chapanecos, los campechanos, los yucatecos, la gente de Quintana Roo. ¿Por qué? Por el calor. Porque ustedes, a diferencia de los que vivimos en Querétaro, que tenemos un clima templado, que no necesitamos calefacción en invierno, ni necesitamos aire acondicionado. En esta casa, ahí mi mamá vive a un lado, no hay ni un ventilador, porque no lo necesitamos. Basta abrir una ventana, abrir otra ventana, una corriente de aire y ya. Entonces, ojo a la gente del sureste, como ustedes, pero también a la gente del norte. Yo ya he tenido pláticas con gente de Ciudad Juárez, con empresarios de Monterrey, y ellos, además del calor extraordinario, necesitan calefacción en invierno. Cuando el año pasado Greg Abbott le cierra la llave del gas a México, los trabajadores de comisión tuvieron que reinstalar el servicio con una temperatura que ustedes se la sueñan en Tabasco. 15 grados bajo cero. Miren, yo he tenido alumnos de posgrado aquí de Tabasco que ya con 20 grados, no, le exageré, con 15 grados dicen que hace muchísimo frío en Querétaro y andan con suéter y con chamarra y esos son los tabasqueños y los yucatecos que vienen a estudiar a Querétaro. Y nosotros los vemos como diciendo, oye, no, pero pues, tranquilo, no hace frío. No, sí hace mucho frío. Pues sí, necesitan calefacción. Entonces les voy a presentar un ejemplo de Ciudad Juárez. Miren, Ciudad Juárez, 500 pesos, pero vean el subsidio, 1,000 en el mismo periodo que yo. Bueno, pues la gente del norte del país y del sureste va a pagar un precio más alto por una eventual privatización. Yo voy a pasar de pagar 600 a 1,000. Y ustedes y la gente del norte van a pasar de pagar 500 a 1,500. A mí se me va a menos de duplicar el recibo, pero a ustedes se les va a triplicar el recibo. Ahora en la mañanera le acaban de preguntar al presidente esta semana, una persona de Sonora le dijo, oigan, no es posible que los subsidios para Sonora pudieran comenzar desde abril porque ya tenemos temperaturas de 43 grados bajo cero. 43 grados, perdón. No bajo cero, no. 43 grados. Bueno, pues entonces la gente pide subsidio. Así de sencillo. Miren, ahorita fácil, me voy a meter aquí para agregar una ciudad y voy a agregar Villahermosa. Para saber ahorita, les puedo preguntar, pero quiero ver cuál es la temperatura ahorita en Villahermosa. Villahermosa, Tabasco. Miren, ahorita ustedes están a 31 grados y van a llegar a 34 grados probablemente el día de hoy, pero mañana, domingo, lunes, 37 grados. Miren, a una prima mía que vive en Valladolid, Yucatán, ya le estaba dando una insolación con 38 grados. Ajá, imagínense. Bueno, dice Mario Campos que no se acerca ni tantito a lo que se paga en Tabasco. No, pero miren, espántense. Esto es solo la pérdida del subsidio. Cuando el control lo tengan Iberdrola, Naturgy, Fisterra y Acciona, veámonos, el futuro de México podría ser el presente de España. Y vean nada más lo que está pasando en España. En un año, aumento al triple
de las tarifas. Me regreso. Yo estaría pagando 1,000 pesos en enero y al año estaría pagando 3,000 pesos. Pasaría a pagar 5 veces más. Pero esta persona de Ciudad Juárez pasaría de pagar 1,600 a 4,800. Pasaría de pagar 500 a 4,800. Y eso, si bien les va, porque si estamos con el esquema de Italia, vean que aquí está este señor que ven, es Andrea Parodi, que se queja de que en Italia los precios aumentaron 4 veces en un año. 4 veces en un año. Me regreso. Yo no estaría pagando 4,000 pesos. Y esta persona no estaría pagando 1,500. 6,000 pesos. 12 veces más de lo que se paga actualmente. Exageración para nada. Porque si nos vamos a los últimos 3 años, el precio se ha incrementado en 5 veces. Entonces yo no pagaría 1,000. En 3 años yo estaría pagando 5,000, de 600 a 5,000. Y los del norte pasarían de pagar 500 a 7,500. Así de ese calibre. Y aquí nadie está exagerando, porque los datos son estos. Miren, si creen que un aumento de pagar 5 veces, 8 veces, 10 veces es mucho, ¿no? Vean esta última gráfica. Febrero del año pasado, Dallas News, Texas, gente que pagaba $200, 20 veces más, $4,000, 80,000 pesos de energía eléctrica. Ahí está, claramente. Esto a mí me parece extremadamente grave porque va a pasar lo que ha pasado en España. Miren, aquí está un recibo actual. Métanse en esta dinámica de lo que significa tratar con Iberdrola. Aquí está Iberdrola, una persona de Málaga que me hizo llegar su recibo, por eso están tapados los nombres. Es reciente, es del mes pasado, 9 de marzo, 366 euros por 21 días de consumo. Si dividimos 366 entre 21, nos da el costo diario. Y si multiplicamos por 30, nos da el costo mensual. Y si multiplicamos por 22 pesos el tipo de cambio, el euro, ¿saben cuánto está pagando esta persona? Agárrense, 11,000 pesos mensuales. Algo así. Bueno, pero no es España. Miren, este es un diálogo con una de mis grandes amigas en Italia. Del año, de ahorita, de ahorita. Dicen, al principio de 2021 pagábamos 400 euros. Hoy estamos pagando más de 1,000 euros. 22,000 pesos el bimestre. Pasaron de pagar 8,000 a 22,000. Pasaron de pagar 4,000 mensuales a 11,000 mensuales. Yo conozco la casa de mi amiga Claudia. Es una casa pequeña. No se crean que tiene alberca y que tiene calefacción. No, es un departamento con 2 recámaras donde viven 4 personas, papá, mamá y 2 hijos, una mini cocina pequeña, un solo baño y una sala comedor. ¡Pum! Eso es lo que tienen. Vámonos a Italia. Enel, una persona, la Cia Lea, que la conozco, vive sola, tercera edad, 225 euros, 5,000 pesos el bimestre para una persona sola en un departamento con una sola recámara. 2,500 mensuales. Bueno, esta situación que está provocando, me voy todavía al caso extremo, Miren, lo que han pasado, el grado extremo que han llegado las compañías españolas es que cambian los precios día con día y hora con hora.
Miren, ahí está la tarifa de energía eléctrica del 31 de agosto de 2021. Solo válida para el 31 de agosto. El 30 de agosto eran otras tarifas y el 1 de septiembre otras tarifas. Han llegado a este extremo. Si consumes energía eléctrica entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, te cuesta como 4 pesos el kilovatio hora al tipo de cambio de ese día. 4 pesos. Pero si te haces un licuado de mango a las 8:02 de la mañana, ya te va a costar 1 peso más el kilovatio hora o la fracción que consumes. Fíjense, en España ya no da lo mismo hacerse un licuado a las 7:58 de la mañana que a las 8:02. No da lo mismo hacerse un café con una cafetera eléctrica a las 7:55 de la mañana que a las 8:05 de la mañana. 2 minutos, 5 minutos de diferencia, te van a cobrar 1 peso más por la fracción de kilovatio hora. Y si vas a usar electricidad en las horas que las empresas, las escuelas más utilizan electricidad, que es entre 10 de la mañana y 2 de la tarde, turno matutino, pues te vamos a cobrar 3 pesos más el kilovatio hora. Luego te vamos a cobrar 1 solo peso más entre las 2 y las 6 de la tarde, y a la hora que toda la gente necesita más energía eléctrica en sus casas, porque ya está oscuro, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, hasta 7 pesos el kilovatio hora. Hoy en día las familias en España tienen una crisis de convivencia cotidiana. Este esquema ha llevado a 8 millones de españolas y españoles a pobreza energética. Ya no pueden pagar la energía eléctrica. 8 millones, 1/6 parte del país ya no pueden pagar la energía eléctrica. Hay pleitos familiares enormes, padres con hijos, esposa con esposo. ¿A qué horas encendiste la televisión? ¿A qué horas te conectaste a internet? ¿A qué horas cargas un celular? Nada de que andes cargando el celular a las 10 de la mañana, ¿eh? No. Hoy en día en España, la gente que utiliza lavadoras, hace mucho frío, se tienen que levantar a lavar la ropa a las 3 de la mañana. Pero ahora piensen en las empresas. ¿A poco las empresas van a dar servicio entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana? Es evidente que no. Ahora, veámonos en los resultados, ¿eh? Pues los resultados es que se te van a quebrar las empresas. No sé cuánto aguanten los españoles, pero ya no soportan, ¿eh? Ahí está claramente un aumento del 200% de energía eléctrica. Es el triple. Y miren, ahí están los resultados. Pequeñas y medianas empresas. Hay una enorme mortandad de pequeñas empresas que han quebrado en España. Fondas, taquerías, que no hay taquerías, pero el análogo. Panaderías, carnicerías, cremerías, todos los que utilizan sobre todo refrigeradores. Ya no pueden pagar la energía eléctrica. ¿Qué han hecho? Cerrar. Ahí está, miren. La única manera es subir los precios. Pues la gente no te va a pagar de ninguna. Fíjense, trabajar casi a pérdidas a ramas del sector primario. Ninguna empresa sobrevive con pérdidas. Y esto le pega a chiquitas y grandotas. Ahí está Sidenor, una de las principales siderúrgicas en España. Tuvo que cerrar desde octubre hasta enero, no sé si han abierto varias de sus plantas, la principal es la de Basauri, vean la nota que además viene de un periódico español, porque ya no pueden pagar la energía eléctrica, porque son precios desorbitados. No se los dice Ángel Valderas, no se los dice alguien que yo quiero defender a Comisión Federal. Todas estas notas son notas de medios españoles o de medios italianos. Bueno, voy a terminar. En algún momento se tiene que terminar. Entonces, esta cuestión de los precios.
más allá de que empresas se van a ir del país o se están yendo del país, miren, cosas como estas es una gran contradicción. Por ejemplo, la MOTAC. Parece ser que no se dieron cuenta que hubo una reforma energética de 2013. Y fíjense, le piden al actual gobierno bajar precios de gasolinas y casetas. Oigan, absurdo. Pues en la reforma energética de 2013 le entregó una tercera parte de las gasolineras de este país a los extranjeros de British Petroleum, ExxonMobil, a los franceses de Total, a los españoles de Repsol, a los holandeses de Shell, a los norteamericanos de Arco, Chevron y Gulf. ¿Cómo le pido a un gobierno que baje los precios de la gasolina si la gasolina se la estoy comprando a extranjeros? ¿Por qué la AMOTAC y gente que piensa así, por qué no se van a protestar a Londres, a Estados Unidos, a París, a Madrid, a Rotterdam? Allá les deberían de reclamar. ¿A quién le estoy comprando gasolina? ¿Al gobierno de México? No. Y entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el gobierno de México en que te baje la gasolina? Tiene sentido un poco a las gasolineras de Pemex. Bueno, miren, voy a terminar con esto. El neoliberalismo se especializó en engañar a los ciudadanos. Por ejemplo, todos perdimos el precio único de la gasolina. Yo pasé muchas veces por Tabasco de rumbo, de ida y regreso a la península de Yucatán en automóvil. Bueno, si yo cargaba gasolina en Paraíso, me costaba lo mismo que cargar gasolina aquí en Querétaro, en Puebla, en Veracruz, en Jalapa. ¿No? El neoliberalismo lo que hizo fue dividió al país en regiones. Ustedes están en la región sureste o en la región sur, en gris. Ustedes están en la región Golfo, ¿no? Y al igual que con las tarifas de la energía eléctrica, miren, órale, cuando a mí me dicen el precio de la gasolina, oye, no, ya no existe el precio de la gasolina. En México hay 9,000 precios de la gasolina. Y miren, pues yo que viví en Italia, este esquema ya lo tenían. Yo luché contra la reforma energética de 2013 y les dije, miren, va a pasar como allá. Es irrelevante que nos digan que en algún lugar la gasolina es más barata. Porque miren, si uno quiere ser muy inteligente, vámonos aquí a la columna de precio público promedio y uno dice, bueno, mira, yo soy tan inteligente que voy a escoger el precio más barato. Y el precio más barato este día, porque al día siguiente cambió, es 21 pesos con 20 centavos. Bueno, pues vamos a cargar gasolina a La Cruz, Chihuahua. Háganme el favor, ¿de qué le sirve a una gente de Villahermosa que cueste 21 pesos 20 centavos La Cruz en Chihuahua? ¿Se van a ir a cargar gasolina a Guerrero? ¿A Culiacán, Sinaloa? Vamos, ni siquiera van a Campeche. Les va a salir más caro por el consumo de gasolina que van a hacer. Pero el neoliberalismo así actúa. Y así están funcionando las tarifas eléctricas en España, en Italia, en Estados Unidos, en todos estos mercados privatizados. Engañar a la gente. Yo lo oí a los diputados de la oposición decir, hay un diputado del PRI que tiene hasta un cartel, es que vas a tener la posibilidad de elegir a quién le compras energía eléctrica. Por favor, qué tontería es eso, ¿no? Miren, no, ya con esto. Pum. Ok. Pues miren, ya les presenté un panorama que básicamente partí de lo más relevante. Seguridad nacional, soberanía energética, que está en peligro.
dependencia del exterior, que estas empresas transnacionales se apoderen de la primera fase del mercado eléctrico, que es la generación. El que genera, controla. Genero, vendo o no vendo, y vendo al precio que yo quiera. Estos son lobos con piel de corderito. Una vez que controlen el mercado, se van a quitar la máscara. Estas empresas españolas no respetan a su pueblo, no respetan a su gobierno. El día que el gobierno español les dijo, bájale a tus ganancias, ¿saben cómo contestó Iberdrola? Vamos a cambiar gobierno. ¿E Iberdrola tiene la capacidad de cambiar gobierno en España? Sí. Simplemente les dijo, miren, le vamos a decir a 5 diputados del Partido Nacionalista Vasco, Iberdrola es vasca, que voten en contra del gobierno de Pedro Sánchez cuando se llegue la votación de presupuestos generales. El sistema parlamentario español implica, y como muchos lugares de Europa, que si un gobierno pierde una votación de ese tipo, está obligado a renunciar. No que voy a renunciar en un mes, no. Un gobierno que pierde una votación relevante de este tipo en el Congreso tiene que emitir la dimisión inmediatamente después de haber perdido la votación. Así es que Iberdrola amenazó a Pedro Sánchez con un golpe de Estado, con quitar un gobierno legítimo. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? Dobló las manos. ¿Y por qué un gobierno de izquierda? Porque Pedro Sánchez es miembro del Partido Socialista Obrero Español, que gobierna España en coalición con Unidas Podemos. ¿Por qué doblaron las manitas? Pues porque lo sacan del gobierno y vuelve el Partido Popular, que es el que le abrió las puertas a todas estas empresas. No podemos correr ese riesgo en México. En México iríamos directamente a una convulsión social, porque aquí no se nos irían 6 millones de mexicanos en pobreza energética. Aquí se nos van 30 millones, porque muchísimas familias no van a poder pasar de pagar de 5,000 a 7,500. Y todavía peor, el problema de la soberanía, ¿eh? Una cosa es que le reclamemos a CFE, a una empresa estatal, a una empresa de gobierno, y otra cosa muy distinta es reclamarle a Mitsui en Japón. Porque estas empresas extranjeras tienen abogados especializados. Por ahí en el chat alguien escribió el nombre del abogado de Bolonia, Paolo Salerno, que fue fotografiado dentro del Congreso dándole órdenes a una diputada, Edna Díaz, del PRD, por cierto. Ese señor trabaja para Enel y viene a defender los intereses de sus empresas y de sus países. Estas empresas tienen detrás de sí, ahora sí, recuas de abogados expertos en manipulación de leyes. Y no solamente tienen a sus cuerpos de abogados, tienen a sus gobiernos. Cuando vino John Kerry, encargado del gobierno de Biden para cuestiones climáticas, vino a México con una serie de empresarios del sector energético, ¿eh? Y cada vez que habla el señor Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, tenemos que saber que Ken Salazar tiene un pasado, y su pasado es ser cabildero de empresas del sector energético en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos lo ven muy normal. Entonces tienen a sus gobiernos. Los españoles han querido presionar a nuestro gobierno en México mediante el Parlamento Europeo. Y como en Europa dicen, hablan español y además eran colonia española, pues que España se encargue de arreglar todos los problemas que tenemos con Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, Colombia, México, Nicaragua y Portugal, que se encargue de la relación con Brasil. Así de elemental es el Parlamento Europeo. Entonces, muy riesgoso. A mí me parece en lo personal muy irresponsable lo que hicieron los diputados de la oposición. Votaron por el hígado,
votaron en contra de Andrés Manuel López Obrador, no votaron pensando en su país, pero también lo tenemos que tener bien claro. Las cabezas que movieron para obstaculizar la reforma, ellos sí saben perfectamente qué está detrás de juego, porque termino con esto. El modelo de negocios de las empresas españolas es un modelo de negocios perfectamente estudiado en España, que es el fenómeno de las puertas giratorias. Estas empresas, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Fisterra, Acciona, lo que se han especializado es reclutan incluso a jefes de Estado, como uno que viene muy seguido a México, Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español, o José María Aznar, que por cierto vino en México a apoyar a Felipe Calderón en las elecciones de 2006. Los contratan a secretarios de Estado, contratan a directores, contratan a gente que trabaja en la Secretaría de Energía, el análogo en México, gente que trabaja en Pemex, gente que trabaja en CFE, los contratan. Y estos funcionarios modifican leyes, reglamentos, dan contratos para favorecer estas empresas. Y una vez que termina su periodo, si no se reeligen o si no se van a otro cargo, los contratan y les pagan. Así está José María Aznar, así está Felipe González, así está Felipe Calderón, que cobra con la empresa española Iberdrola, así está Georgina Kessel, exsecretaria de Energía, que cobra también para Iberdrola, y este fenómeno de las puertas giratorias es un modelo de negocios basado en la corrupción que los españoles utilizan en su país. Ni modo que no lo utilicen en México. Eso incluye sobornos. Les recuerdo las ganancias de Pemex antes de 2013. 1.4 billones de pesos al año. Mercado eléctrico en México, ¿cuánto puede costar? 400,000 millones. O sea, se les hace agua a la boca. Yo podría, si somos una empresa que voy a ganar 20,000 millones de dólares, 4,000 millones de dólares, 80,000 millones de pesos, ¿qué me cuesta sobornar a un juez, a un ministro de la Suprema Corte, a un diputado, y le ofrezco 20 millones de pesos, por ejemplo? Es nada, son migajas, es algo así. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar el soborno una vez, pero yo voy a estar ganando año con año. Bueno, pues ese es el panorama. No toqué absolutamente nada de la parte ambiental, pero le puedo mandar a Jesús la presentación que hice en PowerPoint y Jesús, tú la puedes distribuir libremente, porque en este tipo de charlas basadas en muchos datos, pues como que queda algo pendiente y qué fue lo que dijo y etcétera. Se pierde uno. Entonces yo le puedo hacer llegar a Jesús la presentación con más información. Trae una colita que es la parte ambiental, que también es muy interesante discutir. Bueno, Jesús, pues no sé si haya tiempo para alguna pregunta. Yo estoy disponible. Creo que el tiempo pues son 12:25 y la verdad le tenemos aquí, doctor, 2 horas hablando. Me da un poco de pena también. Hay varias cosas que se quedaron ahí en el chat de comentarios, muy, muy interesantes algunos, igual preguntas que creo que incluso están implícitas dentro de la respuesta, dentro de todo lo que ha venido hablando, y efectivamente quedaron varias, diríamos que varias tópicos por allí para que pudieran abordarse, ¿no? Pero creo que vamos a irle cerrando para también dejarle descansar, doctor. Agradecerle a nombre de nuestro rector, que está ahorita en una reunión de este organismo COEPES, que me acaba de informar que no iba, quería conectarse desde el inicio, pero no pudo, entonces se disculpa por eso, pero está en una reunión de COEPES que todavía no termina, parece que se alargó. Y veo que algunos en el chat dicen que le invitemos nuevamente, que
que hagamos una segunda o una tercera parte. Yo creo que sí, doctor, pero lo que vamos a hacer, si me lo permite usted, ya en su momento lo platicaremos en próximo ciclo escolar, como ya vamos a estar totalmente de manera presencial, igual le invitamos a Tabasco para que pueda acompañarnos personalmente y estar aquí con nosotros en otra ocasión. Bien, no, y es más, y mira, Jesús, el tema ya está. Yo no toqué nada de la discusión sobre la parte ambiental. Esa es muy rica. Ya hasta puede ser el tema de una segunda charla a distancia, presencial, y puedo tocar energéticos y parte ambiental. Sí, claro, porque fíjese que incluso lo que acaba de suceder con el litio, creo que es un tema que también incluso al que vale la pena ponerle atención, porque pocos han dimensionado lo que eso implica. Y como decía usted ahorita al final, hay muchos que se están como que sobando las manos pensando que se iban a quedar con ese negocio, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero doctor, nuevamente, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros en esta tercera edición de las jornadas académicas. Está exponiendo ahí el maestro Gabriel la constancia que le haré llegar a usted vía correo electrónico. Es una constancia que emite la Universidad Olmeca al doctor Ángel Valderas Puga por su participación en la tercera edición de las jornadas académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en este lapso del 27 al 29 de abril del año en curso. Doctor, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por sus conocimientos, por compartir con nosotros. Le mandamos un abrazo fraterno y caluroso desde Tabasco. Caluroso de seguro, porque he estado varias veces en Tabasco, así que sí sé. Sí, es un hecho, eso definitivamente. Bueno, pues buenos días a todos desde Querétaro. Esperamos volvernos a ver y a seguir intercambiando información. Así es. Muchas gracias. Saludos, doctor. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Que esté bien, hasta luego, doctor. Gracias. Saludos a todas y todos. Me desconecto. Gracias, doctor. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bien, jóvenes, bueno, llegamos al final de estas jornadas académicas. Yo les agradezco a todos nuestros docentes que se quedaron hasta este momento, a los estudiantes, a todos sin excepción, gracias por conectarse. Estas actividades, como ustedes creo que pueden estar de acuerdo conmigo, son muy importantes porque nos acercan no es una opinión solamente, sino diríamos que la opinión clara, científica, técnica de un tema como tan relevante. Entonces, creo que hemos aprendido mucho y más va a quedar, porque esta información va a estar en el canal de YouTube en breve, la conferencia. El doctor nos va a hacer llegar la presentación e inmediatamente la voy a compartir con todos ustedes para que la tengan y bueno, sigamos trabajando. El ciclo se termina, pero hay todavía mucho por hacer, así que siendo exactamente las 12 del día con 30 minutos, declaramos formalmente clausuradas, concluidas las actividades de estas jornadas académicas en su tercera edición de la Escuela de Ciencias y Humanidades. Espero que haya sido de mucho beneficio y provecho para todos ustedes. Que tengan una excelente tarde y hasta la próxima, jóvenes, maestros. Gracias. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.